Que el Señor Jesús les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Gracias por estar un día más a esta hora de la noche en esta hermosa oportunidad, alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Como siempre nos presentamos, somos el Ministerio Apostólico, Casa de Jesús, un lugar diferente. Y hoy día le damos la honra, le damos toda la gloria por tener la oportunidad de tener vida, salud, estar agradecido por todo. Simplemente porque Él es amor, es misericordioso y Él nos ha dado tantas cosas para poder estar un día más en su misericordia. Amén. Sean todos bienvenidos a esta hora de la noche. Un día más o menos complejo con el frío. Hace mucho frío. Anoche sobre todo hizo bastante frío. Pero no importando el frío, no importando las cosas, creemos que Dios es poderoso para cuidarnos, abrazarnos, protegernos, mimarnos, si no pudiéramos decir de esa forma. Él es un Dios todopoderoso que nos da todo lo necesario para avanzar en esta vida, en esta sociedad, en situaciones que, dejan harto que desear, pero gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de poder adorarle y servirle con todo nuestro corazón. Desde ya le invitamos a compartir nuestra programación con nuestros amigos, con nuestros hermanos, a quien quiera usted enviarle la publicación. Estamos dispuestos a poder estar ahí escuchando también las peticiones, los saludos, todo lo cuanto puedan llegar a esta hora de la noche. ¿Ya? Vamos a orar, vamos a clamar al Señor por un momento, vamos a dar gracias con todo nuestro corazón. Señor Jesús, gracias te damos en esta hermosa noche por esta oportunidad que nos da de poder salir en vivo y en directo a través de las redes sociales. Jesús de la gloria, estamos dispuestos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, todo nuestro mal proceder. Ayúdanos. Queremos serte fieles, hijos, hijas fieles, familias fieles, delante de tu presencia. Señor, tan solo somos barro, dice tu palabra, en las manos de un Dios vivo. Somos barro en tus manos, Dios mío, para que tú nos moldees. Haz como tú quieras, Señor amado, en nuestra vida. Enséñanos a caminar. Enséñanos a proceder. Enséñanos a cuidarnos. Enséñanos, Dios mío, a avanzar según sea tu hermosa voluntad. Gracias te doy porque solamente tu presencia nos ha cuidado y nos ha guiado. Oramos, Dios mío, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar por un momento delante de la presencia del Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, como siempre me acompaña aquí la guitarrita. Amén. Saludamos a nuestra hermana Adela. Bendición, hermana Adela, que Jesús le bendiga. Saludos en casita. Hoy venimos a sus pies para invocar su nombre y adorar. Hoy venimos a sus pies para invocar su nombre y adorar. Hoy venimos a sus pies para invocar su nombre y adorarle. Adorar a Jesús, Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en Él para adorar. Olvidemos lo demás, pensemos solo en Él para adorar.
Jesús, Señor. Santas manos elevar y bendecir su nombre y adorar. Santas manos elevar y bendecir su nombre y adorar. Santas manos elevar y bendecir su nombre y adorarle. Adorar a Jesús, Señor. Amén. Qué hermosa alabanza en la cual podemos invocar y glorificar el nombre de Jesús con toda nuestra fuerza. Amén. Gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad. Un día bastante helado, con harto frío, sobre todo en la noche. Pero gracias le damos al Señor por tener la hermosa oportunidad de poder hablar de su palabra. Hemos estado hablando estos 2 días del libro de Timoteo, donde estamos glorificando el nombre de Jesús a través de la historia tan hermosa en la cual tomamos la primera epístola de Timoteo. Pero como texto base tomamos el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Leemos en el nombre de Jesús, eso es como texto base. Dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe, dice, y a Listra. Y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Íconos, dice, hablando de Timoteo. Y Pablo dice a través de esta escritura, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que obviamente su madre era judía, pero su padre era griego. Amén y amén. Ese es como texto base, la cual hemos tomado siempre para hablar del siervo Timoteo y de la primera epístola del libro de Timoteo. Hemos hablado del capítulo 1, ayer estuvimos hablando del capítulo 2, ahora vamos a tomar el capítulo 3 del libro de Timoteo. Y lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. No amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigoso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mire qué hermosa es esta escritura del libro de Timoteo, de primera de Timoteo capítulo 3, donde también nos habla como ministros del Señor, partiendo por el obispado. Dice, si alguno apetece obispado, o sea, si alguno quiere obispado, buen deseo desea. Y Dios obviamente lo va a colocar en un lugar cuando Dios lo permite para poder serlo, ¿no es cierto? Pero también la palabra del Señor nos enseña a través de este párrafo las características de aquel varón. Y creo que no tan solo pudiéramos identificarnos con el trabajo de un obispo, sino que es lo que debe ser un hijo del Señor, siendo primero conocedor de Dios. Más que llegar a un título, creo que esta es como el currículum personal que nosotros debiéramos tener cada uno de nosotros, tantos hombres como mujeres, en la presencia del Señor. Y esto es, como lo dice aquí la Escritura, que sea irreprensible, ¿no es cierto? Marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto de hospedador, dice, compuesto,
hospedador, apto para enseñar. O sea, cualidades tremendas que se necesita para un hombre de Dios y creo que también para una mujer de Dios. No amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino que moderado, no litigoso, ajeno de avaricia. ¿No es cierto? Y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, con toda sinceridad. Cuando vemos este currículum hermoso, podemos pasar por un momento cuántos charlatanes pueden haber en la vida que dicen ser una cosa, obispo, apóstol, hoy día, ¿cuánto apóstol hay? Pero sin embargo, al momento de conocerlos, al momento de ir conociéndolos un poquito más, o ellos mismos se dan a conocer, lamentablemente podemos decir que dejan mucho, pero mucho que desear. Aquí en Santiago de Chile o en todo nuestro Chile en general, bueno, por aquí y por allá podemos encontrar algunos personajes que a lo mejor no sea tan invasivo, pero si lo pudiéramos ir un poquito más allá, fuera de nuestro país, vemos sobre todo aquí tenemos en nuestro canal nacional como tres canales que son entre comillas cristianos y vemos predicadores que vienen que se ven de distintos países y hay algunos que lamentablemente dejan mucho que desear, ¿cierto? Eh, y los vemos a través de la televisión y los vemos que no son como debiese ser a través de lo que habla la palabra del Señor. Y la Escritura nos enseña que debemos ser intachables como hijos del Señor. No podemos ser un día sí, un día no, o simplemente creer que somos algo y de nuestros labios sacar otro tipo de habladuría, de corrupción, o ser una cosa en la iglesia y ser diferente afuera. Entonces creo que el verdadero Hijo de Dios, aquel que más que a lo mejor llamar la atención de todo un grupo familiar o de todo un grupo de ministros en general, yo creo que lo mejor es que nuestro agradecimiento o lo personal es ser intachable para agradar a Dios. Yo creo que eso es lo que más parte por primero en nuestra vida. Ser agradable a Dios. Cualquier hermano o cualquier hermana obviamente quisiera el día de mañana obviamente ir creciendo, ¿no es cierto? Y no es malo crecer en la obra del Señor, pero también debemos crecer con nuestras educaciones personalmente, con nuestras formas. Si es tan simple, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que toda nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, tiene que cambiar al momento de recibir a Dios. Y con esto yo no quiero decir que de la noche a la mañana usted cambie, no, todo tiene un proceso. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar hasta años. Pero sin embargo, creemos que si usted también hace lo posible a través de la palabra del Señor, hablamos de hombre y mujer, en agradar a Dios, creemos que nuestra forma de vivir también la vamos a cambiar, la vamos a limitar de lo que hacíamos antes que no le agradaba a Dios, pero hoy día vamos a hacer lo posible por agradar a Dios conforme a nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos y en general todo lo que encierra una vida en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Es lo que decíamos ayer. El servir a Dios no es una obligación, no es a lo mejor un deber. Yo no lo miro como un deber. El servir a Dios es un estilo de vida, es un estilo de vida en la cual yo cambio mi forma de pensar, yo cambio mi forma de proceder, yo cambio porque si usted lo toma a lo mejor como un deber, se pone tan exigente, tan a un punto que muchas veces cree que uno es perfecto y aquel que recién a lo mejor se está esforzando, usted no lo ve con otro ojo que no sea perfecto, ¿me entiende? O sea, lo ve imperfecto. Entonces, por eso es que lo único que podemos hacer es llegar, como dice la palabra del Señor, a la estatura de Cristo. Pero con mucho amor, con mucho... si viéramos los párrafos en la cual la palabra del Señor nos enseña a nosotros todo lo que hizo Cristo en esta tierra,
nosotros no llegaríamos ni a los talones, por decir una cosa así. Por eso Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces es hermoso poder hacerlo como dice Pablo, ser imitadores de Pablo como él de Cristo. Porque no, la verdad, a nosotros nos falta años luz para poder llegar a la imitación de Cristo. Pero estamos luchando, no estoy diciendo que no es así. O sea, estamos luchando, estamos aparejando camino, todavía hay cosas que tienen que morir en nuestras vidas para que el Señor vaya obrando todos los días en nuestros corazones y me va entendiendo, o sea, todo lo que tenga que morir, que vaya muriendo, pero que vaya muriendo de una base, de raíz, para que el Señor también se glorifique en su vida terrenal, en su vida escolar, en su vida de trabajo, en su vida de su quehacer diario y sobre todo cuando va a servir a Dios con todo su corazón. Entonces, creo que la palabra del Señor nos involucra todo tanto de una forma tan especial que ya nosotros lo que vivimos, como lo dijo el mismo siervo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, mi forma de pensar cambia. Toda mi forma de vivir en general tiene que haber un cambio. No puede usted continuar de la misma forma, a lo mejor antes de conocer a Dios. No podemos continuar. Tiene que haber un cambio real en nuestra vida. Entonces, por eso dice la palabra que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Ya? El 5 dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Me entiende? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. ¿No ve? Aquí hablando un poquito de lo que estábamos recién conversando, de aquellos que a lo mejor se creen superiores, el hecho de que sean llamados obispo, apóstol o cualquier jerarquía que pueda tener el ser humano dentro de la iglesia, muchas veces se creen el cuento. Entonces, y hemos tenido oportunidad de ver cómo miran por sobre el hombro a mucha gente porque son intocables. Yo me recuerdo una vez, trabajé con un chileno que vivió harto año en Argentina y obviamente cuando uno va a vivir en Argentina se pega el acento, pues llegó hablando che acá. Y bueno, él decía que nosotros los argentinos tenemos sangre italiana. Nosotros, bueno, lo leseábamos, lo molestábamos porque él era chileno igual que nosotros. Pero él, como vivió en Argentina, él decía que tenía sangre italiana. Allá, bueno. La cosa es que este varón conoció a Dios allá, en Argentina. Y en el camino cuando fuimos trabajando, yo me recuerdo hace 5 años por lo menos atrás, después se volvió a Argentina porque le gustaba trabajar en esas partes de las nieves donde ya él era como gerente en esa parte. Y como eso se trabaja cada cierto tiempo, solamente volví a trabajar en verano. La cosa es que trabajamos un buen tiempo, lo conocí bastante y cuando él tuvo la oportunidad de venir acá a la iglesia, habrá sido unas 5 veces que tuvo la oportunidad muy hermosa, que los conocimos mejor, conversamos, compartimos y obviamente trabajamos en lo terrenal. Pero él me contaba un poco de dónde iba, la iglesia donde iba su pareja en este caso, porque todavía no se había casado. Y me decía que la forma que nosotros hablábamos o la forma que nosotros procedíamos en la iglesia era muy diferente a la forma en cual su esposa iba. Porque él me hacía entender que se ganaba el pastor o el que mandaba ahí en la iglesia y me decía que no saludaba a nadie. De hecho, cuando estaba llena la iglesia, él entraba por una puerta que estaba al lado del altar y cuando terminaba la reunión se salía por esa misma puerta. Entonces, nadie tenía como el privilegio de poder saludarlo o de tocarlo. Y esta palabra que estamos leyendo a mí me hace mucho mención de la situación. Por eso dice, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Y nosotros entendemos cuando hay hombres que lamentablemente, y la palabra lo dice, la mucha letra mata. Por eso que nosotros no nos volvemos locos. La gente nos mira raro, obviamente, pero nosotros no nos volvemos locos. Hermano o amigo, lea la palabra del Señor de tapa a tapa. No, porque si usted la lee de tapa a tapa, no la va a entender ni jota. O sea, si tiene la oportunidad, gloria a Dios, y si le pide la visión a Dios, obviamente Dios le va a entregar lo necesario.
Pero si la lee así por leerla, créame que no la va a entender nada. Por eso es que nosotros cuando le decimos lea, escudriñe la palabra del Señor, lea párrafo, lea una historia. Y en lo poco, Dios le va a ir revelando a usted lo hermoso y lo poderoso que es Dios para haber actuado en aquellos tiempos y cómo lo semeja en el día de hoy, como estamos viviendo, que el mismo Dios de aquellos tiempos actuó, es el mismo que ahora está actuando en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, nos encontramos con hombres a lo mejor que a uno lo miran por sobre el hombro. Y que el Señor nos ayude porque cuando nosotros administramos o hacemos discípulos, también le hacemos entender a todos nuestros hermanos, amigos en general, que los que están arriba, si bien a lo mejor podemos decirlo, como lo decimos acá en la iglesia, podemos decirlo, tienen una jerarquía, sí, como un pastor, como un obispo, como un apóstol, como dice la palabra del Señor, ¿ya? Pero sin embargo, lo que tenemos que entender es que ellos también son seres humanos igual que nosotros, ¿cierto? El ejemplo que le daba el día de ayer es que eh, había un varón que trabajó conmigo y yo antes de trabajar conmigo yo le dije, mira cómo es las cosas. O sea, si bien Dios me ha honrado con pastorear, ya llevamos 10 años pastoreando una iglesia, pero sin embargo, cuando yo le dije a este varón, ¿sabes? Tú vas a trabajar conmigo, ok, pero conversamos un ratito. No creas que yo por ser pastor, yo voy a vivir en la gloria, voy a andar en la nube y todo me va a salir bien y nada va a pasar y vamos a flotar en la camioneta. No, yo le dije, no es así. Olvídate de eso. Primero, lo vuelvo a repetir lo que dije ayer. Yo soy hijo porque tengo padre. Soy esposo porque tengo a mi esposa. Soy padre porque tengo a mi hija. Y por sobre todo también soy un pastor porque hay una iglesia y hay que administrar la congregación. ¿Ya? Pero así como tú, le dije yo, como tú sufres, como tú lloras, como tú luchas todos los días, yo también hago lo mismo. Yo también tengo que sufrir, yo también tengo que luchar, yo también me gano los porotos con esfuerzo, yo también tengo que salir a trabajar, yo también tengo que ponerle el hombro, yo también tengo problemas, yo también lloro, ¿me entiendes? Haciéndole entender de que cuando un hombre de Dios como un obispo, un pastor, un, ¿cómo se llama? Un líder grande, como lo dice aquí la palabra del Señor, no es para que uno se jacte de lo que es, sino que simplemente es para administrar bien la palabra del Señor. Obviamente la iglesia tiene que tener un respeto por aquel que está liderando, pero no significa que lo coloquemos en un altar y que ahí viene el gran pastor, ahí viene, no. Es la característica que nosotros tenemos en la iglesia y nuestros hermanos lo pueden corroborar. Aquí en la iglesia se le da a todos los ministros la importancia que tienen que darle cuando suben a un altar a predicar, a enseñar y sobre todo también a nuestras hermanas cuando tienen que trabajar en la obra del Señor en su trabajo, como trabajo de hermana. ¿Me entiende? Entonces, por eso la palabra del Señor nos vuelve a recalcar y nos dice, no un neófito, porque inflándose no caiga, ¿no es cierto?, en juicio del diablo. Y a las finales nos encontramos con situaciones como acá en una oportunidad. ¿Quién no se recuerda de un pastor, no me recuerdo el apellido, pero que hizo llover oro? ¿Cuántos? Hasta en la noticia salió. Eso, amados hermanos, el buen cristiano, el buen conocedor de la palabra del Señor, sabe y entiende que eso es una mentira, amados hermanos. Entonces, es ahí cuando dice la palabra del Señor que existen guías ciegos y estos guías ciegos van a guiar a un pueblo ciego y este pueblo ciego va a seguir a ese guía ciego. Cuando el guía, el que está liderando, no tiene revelación, no tiene Espíritu Santo, créame que es un guía ciego y todo lo que va a ser nefasto para su vida y sobre todo para una congregación. ¿Qué pasó con un hombre cuando vio que al colocar las manos sobre ciertas personas, dice la palabra del Señor, que recibían sanidad o recibían Espíritu Santo, ¿no es cierto? Había poder en los discípulos. Y este hombre, dice la escritura, que vio, no me recuerdo el nombre del varón, pero vio quién era, vio lo que hacían y él dijo, quiero comprar. ¿Cuánto vale lo que ustedes tienen? Y creemos que escrituralmente todo lo que el Señor nos ha dado no se compra ni con oro, ni con plata, ni con todo lo a lo mejor lo que usted pueda entregar. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado poder. Claro, poder
para orar, poder para reprender, poder para levantar, poder para creer en lo que no es como si fuera, dice la palabra del Señor. Pero para eso el Espíritu de Dios que está en nosotros nos revela que hay poder en el nombre de Jesús. Por eso se sanan, por eso se libertan, por eso hay milagro y es porque Dios, dice la palabra del Señor, que si las, escúcheme bien, mire, si la sombra de Pedro sanaba, dice, qué tremendo es eso. Yo me imagino la sombra, cuando usted se ve al sol, ve una sombra y caminando Pedro, eso lo encuentro tremendo. O sea, si la sombra de Pedro sanaba, ¿cuánto más dice nosotros que mayores cosas haremos? ¿Y por qué nos resulta? Es simplemente porque muchas veces nos cuesta creer, nos cuesta confesar con nuestros labios que necesitamos a Dios en nuestros corazones. Pero si creyéramos, la misma palabra dice, veríamos la gloria de Dios. Qué hermoso es eso. Entonces, es hermoso saber que aquel, obviamente, a través del poder de Dios podemos dar lo que la gente, a lo mejor los hermanos, los amigos puedan necesitar, sobre todo tranquilidad y paz en el Señor, porque dice la Escritura que somos transportadores de la gracia. Me puede usar a mí, le puede usar a usted, le puede usar a una hermana, a quien quiera Dios lo usa en el momento preciso para que alguien pueda estar necesitado y usted haga activo la fe que Dios le ha puesto un día en su corazón. Ahora, volviendo al mismo tema de aquel varón que quiso obtener, a lo mejor con dinero que se compra, esto no se compra, amados hermanos. Por eso es que muchos a lo mejor pueden rebelarse y decir, no, aquí está la verdad de la iglesia, aquí sanamos, aquí ahí llovemos a hacer llover oro, plata o lo que sea. No le crea, no le crea. En una oportunidad, sin ir más allá también, uno de nuestros hermanos en una oportunidad entró a una iglesia de estos amigos brasileños, Pare de Sufrir, ahora me acordé. Y, y él nos llegó contando, porque ahí corría el tema de las lucas, de la plata y todo lo demás. Entonces, hasta último momento él escuchó cuando ya oraban por la necesidad, luego de predicar, de hacer todo, y se paraba alguien adelante y decía, ¿quién quiere ser sano por 5.000 pesos? ¿Usted quiere recibir un milagro más grande? Traiga 10.000 pesos. ¿Quién quiere recibir un milagro grande? Traiga 10.000 pesos. ¿Me entiende? Entonces, y ahí nos damos cuenta que ese grupo tiene gente que los sigue porque son guías ciegos. Si la gente entendiera en el lugar donde están, en el lugar donde pisan, que no es correcto, simplemente sabe por qué sigue la gente, por la necesidad que ellos también tienen, creen a todo lo que un hombre le pueda estar diciendo. ¿Por qué? Porque la necesidad de la gente también no tiene conocimiento de la palabra del Señor. En cambio, cuando hay conocimiento de la palabra del Señor, Dios nos da discernimiento para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el Espíritu Santo nos revela qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Mire, uno sería millonario si fuera de esa forma. Pero amados hermanos, entendemos que esto no se paga ni con... Por eso vuelvo a repetir lo que dijimos ayer. La historia, no sé si ayer o antes de ayer, fue la historia de Pedro y Juan. ¿Qué es lo que les repitió a ellos? ¿Qué es lo que le repitió uno de ellos cuando vio a este hombre que estaba sentado junto al templo de la hermosa pidiendo, ¿qué cosa? Limosna, porque ese era su trajín todos los días, pedir limosna a la entrada del templo. Pero ¿qué es lo que le dice uno de ellos? No tengo plata y no tengo oro. Eso quiere decir que esto no se compra ni con plata y no se compra ni con oro. Por eso le dice, no tengo plata ni con oro. Pero lo que tengo te doy. Y a lo mejor el hombre dijo, voy a recibir, ¿qué cosa? Algo mejor. Algo a lo mejor, un oro, no sé. Algo diferente a lo que me dijo que no tenía. Pero sin embargo él le dice con todo el corazón, lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía? Poder de Dios. ¿Qué es lo que tiene usted? A lo mejor nosotros, tarde, mal y nunca, a lo mejor no vamos a poder ayudar económicamente a alguien que tenga una necesidad. Obviamente, si la tenemos en nuestros recursos, no vamos a dudar de sacar y ayudar al que necesita, porque el Señor también nos enseña a poder ayudar de una forma tal que no sea una forma de así que, oh, me dolió o yo le presté. No, no, no. Cuando uno da de corazón sin recibir nada a cambio. Ahora, cuando uno
como lo dice la palabra del Señor, este hombre estaba esperando recibir, no tengo plata ni oro, ¿no es cierto? Más lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía este hombre, Pedro? Poder de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? A lo mejor no podemos ofrecer muchas cosas, pero podemos ofrecer lo principal y lo más hermoso para una vida y para toda una familia. ¿Qué cosa? Poder de Dios. Que crean en el Señor y esa familia al momento de creer se va a levantar y va a entender que aquel es un hombre de Dios o es una mujer de Dios o es una familia de Dios. ¿Me entiendes? Qué hermoso es poder servir a Dios. Por eso es que, amados hermanos, servir a Dios no es cualquier cosa, no es cualquier fábula, no es cualquier meterse a una religiosidad, porque creemos que Dios no es de ser religioso. Servir a Dios no es ser religioso. Servir a Dios somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Es por eso, nada más que eso. Entonces dice la palabra del Señor, habiendo leído el versículo 6, no un neófito porque inflándose se caigan en juicio del diablo. ¿Ya? También conviene que tengan buen testimonio de los extraños, porque no caigan afrenta y el lazo del diablo. O sea, todo está ligado al enemigo, a Satanás, el diablo, cualquier hombre que pueda provocar una sobresuperioridad al creerse más que el otro. ¿Ya? Entonces, es ahí donde el enemigo está maquinando también y le hace sentir a aquella persona, sí, tú eres el líder, tú te la puedes, y tú eres el único y nadie hay como tú. Entonces, el hombre maquina y lamentablemente se vuelve loco. Por eso vuelvo a repetir, la misma palabra nos dice, la mucha letra mata. Por eso es que cuando nosotros leemos, nos permite el Señor entender lo justo y lo necesario. Y si volvemos a leer otra escritura, nos permite entender lo justo y lo necesario. Y cuando estudiamos, el Señor nos lleva para allá, nos lleva para acá, nos lleva para acá, nos lleva para allá, ¿no es cierto? Pero mientras nos lleva a cualquier lado de la palabra del Señor, es lo justo y lo necesario. No nos vamos a volver locos leyendo para saber más. No. Porque los vamos a perder y lamentablemente nos vamos a enredar nosotros mismos y como dice la palabra, la mucha letra nos mata. ¿Qué más? Versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, dice la palabra del Señor, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias. Aquí hay una enseñanza prácticamente para los ministros, cuando son diáconos o cuando las hermanas también, como en alguna oportunidad existían diaconisas. No estamos a la excepción de no poder hacerlo, porque si la palabra lo dice, amén, ¿no es cierto? Pero sin embargo, son enseñanza para, si lo pudiéramos decir, oportunidades especiales cuando son llamados a este servicio. ¿Ya? Entonces dice la palabra del Señor, que tengan el misterio de la fe. Que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿No ve que todo va agarrado o afirmado de la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. ¿Qué más tenemos? Y esto también sean antes probados y así ministren si fueren sin crimen. Qué interesante es esa frase. Porque dice, y esto también sean antes probados. Todo hijo del Señor tiene que ser probado. Todo. Y en parte baja podemos decir por qué o cómo vamos a ser probados. El cómo solamente Dios lo sabe. El por qué siempre hay un por qué. Y es un por qué verdadero y principal. Parte por la base de que cuando está todo bien, amados hermanos, y nosotros obviamente creemos en Dios, todo marcha bien, ¿no es cierto? Y qué rico que todo marche bien. Cuando obviamente creemos en Dios y todo no está bien, cualquier situación que pueda estar afectando nuestra vida en general o la vida de nuestro entorno, muchas veces cuando decimos hombre, decimos mujer, cuando el ser humano cree en Dios y las cosas no están funcionando como quiera uno que estén funcionando en Dios, muchas veces nosotros miramos al cielo y decimos, Señor, ¿por qué? O le echamos la culpa a Dios. ¿Me entiende? Lo que nosotros tenemos que tener presente, que hoy día estoy vivo o mañana no lo estoy, Él sigue siendo Dios. Él no va a cambiar. Él sigue siendo Dios. Y Él conoce y Él sabe todo lo que pueda yo estar pasando, o todas mis decisiones, o todo lo que Él pueda acceder a mi vida.
¿Me entiende? Con esto quiero hacerme entender que Él sigue siendo Dios. El hombre va, el hombre sube, el hombre avanza, el hombre retrocede, Él sigue siendo Dios. Él no cambia, Él no tiene tiempo de variación, Él sigue siendo Dios aquí, y si usted se va a la China, Él sigue siendo Dios allá en la China. Él no cambia, ¿me va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, porque... ¿a dónde me quedé? Ya, si los diáconos, esto también es antes, ya, porque tienen que ser probados, dice, ¿ya? Probados, así ministren si fueren sin crimen. Todo ministro, todo hombre, toda mujer en Dios tiene que ser probado. ¿Por qué? Porque cuando somos probados, obviamente vamos a humillarnos más delante de la presencia del Señor. Suele suceder muchas veces también que cuando el hombre es probado, cuando la mujer es probada, pareciera que se aleja más del Señor y le pide más cuenta al Señor, cosa que no debiera hacer. ¿Y por qué le pide cuenta al Señor? Porque también son mal enseñados. Y esto es lo triste de las iglesias muchas veces. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos una buena enseñanza a través de la palabra del Señor, va a suceder lo que le dijo Pablo en algunas cartas a aquellos hombres en aquellos lugares, cuando le dice, me alegro de que están en aprobio, que están en situaciones, pero creo que en medio de eso ustedes se gozan. ¿Y por qué? Porque a lo mejor a nosotros, volviendo a decir lo que dije en delante, no estamos ajenos a vivir problemas. Yo como hombre no estoy ajeno a vivir una dificultad grave, una situación que no me gustaría vivirla, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en medio de esa situación, yo no me voy a andar quejando, yo no me voy a andar llorando, yo no voy a andar... Sí, a lo mejor voy a llorar, pero voy a llorar cuando me arrodille delante de la presencia del Señor, por decir un ejemplo. Pero voy a estar descansando en el Señor. Esa es la gran diferencia. Porque mi llanto Dios me la enjugará. Él verá mi condición, Él verá mi humillación, Él verá lo que yo estoy pasando necesidad. Y obviamente, como dice la palabra del Señor, Él correrá a mí, me abrazará, me guiará, me enseñará y me dará, según sea su voluntad, lo que yo estoy necesitando. Pero en medio de esa situación, yo tengo que salir airoso confiando siempre en el Señor. Hay una historia tan hermosa, pero tan hermosa, y puede sonar muy cliché, pero en la vida y historia del siervo Job, ¿no es cierto? Pero siempre lo contamos porque a lo mejor hay gente que no la conoce y es necesario poder contarla. A Job, dice la palabra del Señor, que se le quitó todo. Él era, si lo pudiéramos decir, el hombre más rico de la tierra en aquellos tiempos. Job tenía de todo, tenía bienes, tenía tierra, tenía ganado, tenía infinidad de cosas. Pero sin embargo, cuando el enemigo tomó su vida, Dios no permitió que tocaran su corazón, su alma, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Dios permitió que se le tocara todas sus cosas, hasta incluso sus hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, hablando en una de las cartas de Job, de la historia de Job, dice que cuando se le permitió que el enemigo tocara a Job, fue por un motivo. ¿Y cuál era el motivo? De que Dios sabía que Job, a pesar de que iba a ser probado de una forma tal que se le iban a quitar todas las cosas, él no iba a negar a Dios. Por eso Dios le dice, yo sé que mi siervo Job es íntegro. Y al decir eso, a mí me hace mucha mención en qué pensará Dios de nosotros. ¿Me entiende? ¿Seremos nosotros íntegros al momento de una prueba dura? Al momento de algo que no quisiéramos pasar. ¿Seremos verdaderamente íntegros para Dios? Por eso dijo Dios, yo sé que mi siervo Dios es íntegro y no me va a negar. Le pasó una cosa, le pasó otra cosa, dice la palabra del Señor, que se le murieron los animales, se le incendiaron las casas donde estaban los hijos compartiendo y se le murieron. Mientras dice la palabra del Señor que venía un mozo, un siervo a avisarle lo que estaba pasando con una situación, no terminaba de contarle lo que estaba pasando y venía otro diciéndole está sucediendo esto y dice que no terminaba el segundo de contar lo que estaba pasando y venía otro y tampoco terminaba de contar y así venía otro. Cosa que a las finales, hasta incluso dice la palabra del Señor que todos sus hijos fallecieron a causa de esta gran prueba. Pero aún así, dice la palabra del Señor, Job no renegó contra Dios. Cualquiera en nuestro cabale, cualquiera, amados hermanos, en nuestro cabale, en este día, en este tiempo, obviamente que le pase algo a nuestros hijos, que el Señor nos ayude a no renegar contra Él, ¿no es cierto? Sino que siempre a Él sea la gloria, porque Él sigue siendo
Dios. Él no cambia, Él es verdadero, Él es justo, ¿ya? Y muchas cosas Él las permite ¿para qué? Para que nosotros nos aferremos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos de esa forma? Porque siempre lo hemos dicho, del 100% de una congregación dentro de la iglesia, el 90% llega a la casa del Señor porque tiene algún problema, alguna dificultad, o ha tenido un problema tan gigante que necesita buscar un consuelo en Dios. Y es interesante porque es como que le tomaran el peso a este evangelio. Es como que dijeran, sí, yo en Dios encontré paz, encontré consuelo, Él me ayudó, Él me sanó, sanó a mi familia, sanó a todos mis hijos, por decir un ejemplo, y hoy le sirvo porque Él es Dios. Qué hermoso es escuchar tantos ejemplos de hermanos, de amigos, donde piensan y hacen lo que piensan conforme a las Sagradas Escrituras y comentan de que simplemente Él es Dios. Y pase lo que pase, amados hermanos, creemos en Dios. Sigamos leyendo para terminar el capítulo 3 del libro de Timoteo. Nos sigue hablando cuando dice, esto también sea antes probado y así ministren si fueren sin crimen, hablando de los diáconos, ¿no es cierto? De los diáconos o de todo obispo, de todo aquel que desea buena cosa que está en la palabra del Señor. También dice las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Amén. Aquí también nos habla conforme a nuestras hermanas, nuestras amigas en general, cómo tienen que ser delante de la presencia del Señor, porque es tan simple, amados hermanos. Nosotros podemos hacer tantas cosas escondiéndonos de los ojos de nuestros general, marido o esposa, pero hay uno que lo ve todo. Hay uno que no podemos esconder. ¿A dónde nos iremos de la presencia del Señor? Dice la palabra. Si me fuera a lo más alto, allí estás tú. Si me fuera a lo profundo, allí estás tú. O sea, en ninguna parte me puedo esconder de Dios. Entonces, por eso dice, las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos, versículo 12, los diáconos sean marido de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no es cierto? Qué hermoso es eso, que gobiernen bien sus casas, que sean marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque una de las frases de la palabra del Señor, hablando de los hijos, dice que el hijo mimado es vergüenza. Mire, si bien es mimado en el hogar y todo lo demás, pero también es vergüenza delante del público. Porque cuando son, y ustedes se han dado cuenta, y creo que todos lo hemos vivido en alguna oportunidad o lo hemos visto en alguna oportunidad, cuando usted mima mucho a su hijo, cosa que no es malo también, pero también tiene que enseñarle las cosas que tienen respeto, las cosas que no pueden pasar sobre otras situaciones. De a poquito usted le va enseñando, pero cuando ya son grandecitos y son muy mimados, pasa a ser vergüenza de sus padres. ¿Por qué? Porque de repente usted está en público y el niño mimado hace maña. ¿Y quién es el que pasa vergüenza? ¿No es cierto? No pasa vergüenza al niño porque el niño llora, hace la maña y consigue con eso a lo mejor lo que quiere en ese momento. Pero el que pasa vergüenza no son ellos, sino que son sus padres. ¿Por qué? Porque lo miran como él llora, no tiene remedio y sigue llorando. Y la gente alrededor lo empieza a mirar, empieza a murmurar qué le está pasando al niño. Hoy día hay que tener, pero pero mucho cuidado, sobre todo con los niños, porque si un niño lo demanda, tiene todo el derecho. Es por eso que gobierne bien a sus hijos, tanto hombres como mujeres, que gobernemos bien a nuestros hijos. Que obviamente si lo vamos a mimar, que sea en el círculo dentro de nuestro hogar. Pero cuando ya estemos con gente que son, entre comillas, extraños para ellos, pero conocidos a la vez, que también sepan comportarse como tal, según la enseñanza que le dan sus padres. Una de las cosas que nosotros podemos comentar y decir a todo hermano, a toda hermana, como siempre también lo hemos dicho y lo hemos comentado, a lo mejor no vamos a tener grandes riquezas para poder otorgarle toda la universidad o todos los institutos a nuestros hijos para que sean grandes personas. Si lo podemos hacer, gloria a Dios. Pero sin embargo, de lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos
es como le dijo uno de ellos, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, ¿no es cierto? Entonces lo mejor es dejarle que crean en Dios, la palabra del Señor. Qué hermoso regalo, qué mejor herencia dejarle a mi hijo en que conozca al Dios Todopoderoso para que el día de mañana él pueda decir, como decía lo antiguo, yo sirvo al Dios de mis padres, ¿no es cierto? Qué hermoso cuando decían ellos, el Dios de mis padres hacía milagros y es el Dios mío. Qué hermoso es eso. Entonces, seguimos. El 13. Porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado, ¿cierto? Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios sabe y conoce cuando nosotros obramos bien, cuando nosotros tratamos de cambiar lo malo a lo bueno, conforme a la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo imposible, no cuando hacemos no lo imposible de decir, no, no estamos ni ahí. No, o sea, si el Señor le dice a usted, hijo, hija, cambie su forma de vivir, nosotros de a poquito, obviamente todo no cambian de la noche a la mañana, pero de a poquito vamos a ir enderezando nuestra forma, lo que no le agrada a Dios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar muchas veces, nuestras palabras muchas veces que desatan cosas, o somos muy rápidos para contestar, ¿me entiende? Tantas situaciones que usted mismo a lo mejor sabe lo que de repente deja mucho que desear. Pero sin embargo Dios nos permite a nosotros que cambiemos nuestra forma de presentarnos delante de los hombres y sobre todo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque los que bien ministraren, dice, ganan para sí un buen grado, o sea, ganan respeto para sí y a la vez mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos, amados hermanos. Así como el día de hoy yo soy así, de esta forma, es porque yo también tuve que cambiar en alguna oportunidad. Si, si para que usted sepa, a mí en el colegio a mí me decían el choromelín. Entonces, era cosa seria en el colegio. Pero sin embargo, Dios trabajó en mí, me enseñó a hacer de una forma especial para poder ser agradable a Él y afirmarme en la fe. Si ¿cómo se llama? El ladrón, cuando tiene un encuentro con Dios, ya no sigue siendo ladrón, pues comienza a cambiar su forma de vivir. El que es ajeno de lo ajeno, el que es, sí, pues, el que es ajeno de lo ajeno, ya no es lo mismo, sino que comienza a cambiar. El que es amigo de lo ajeno, ahí está la palabra. El que es amigo de lo ajeno ya no es lo mismo, sino que ya comienza a ser honrado, ¿me entiendes? Aquel que decía mentira con sus palabras, de a poco va cambiando su forma de ser y va cambiando de mentira a verdad. Y así, pues, cuando usted sabe lo que tiene que cambiar, ¿no es cierto? Ya. El 14. Esto te escribo con esperanza, le dice Pablo a Timoteo. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. O sea, esto te escribo con esperanza que iré muy pronto donde tú estás. El 15. Y si no fuere tan presto, si no pudiera llegar a ti todavía, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, o baluarte de la verdad. El 16. Y sin contradicción, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles y ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Mira lo hermoso de esto. Dice, y sin contradicción. El último párrafo que relata este eh, libro de Timoteo 3:16 dice, sin contradicción. Aquí habla una revelación pero extraordinaria y sobrenatural. Por eso que nosotros cuando conocemos la verdad, la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros, si usted se ha dado cuenta, nos damos tres glorias a Dios. No somos una iglesia trinitaria. Hay muchas iglesias trinitarias hoy en día aquí en Chile, ¿no es cierto? Pero oramos por cada una de ellas para que muy pronto también Dios les revele a sus pastores, a sus ministros, de que no son tres dioses,
sino que es un solo Dios. En tres manifestaciones se entiende, pero estas tres manifestaciones es un solo Dios, porque él mismo dice, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Ya? Por eso dice, sin contradicción. Así termina esta última frase. Y sin contradicción, o sea, no hay por qué contradecirlo, no hay por qué tomar este tema, es la pura verdad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál piedad? ¿Cuál misterio? Este es un misterio que fue publicado a todos, ya no fue misterio, pero es una piedad tan hermosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo Dios ha sido manifestado en carne? Cuando le dijo el ángel a María, tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué? Porque fue nacido de carne, a través, engendrado por el Espíritu, pero fue nacido como todos los seres humanos nacimos en esta tierra. ¿Por qué tenía que ser así? Porque no había nadie indigno que diera su vida en la cruz del Calvario y entregara por amor al pecado al mundo entero. Entonces tenía que ser de esa forma. Entonces dice, fue manifestado en carne. Ha sido también justificado, el mismo que fue manifestado ha sido justificado en el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles en aquel tiempo. Estuvo aquí predicándole a los gentiles, a todo el mundo, de que él era el único. Por eso dijo, yo soy la vida, yo soy el agua, yo soy el alfa, yo soy la omega. ¿Ya? Entonces dijo, ha sido predicado de los gentiles, ha sido creído en el mundo a través de él, ha sido recibido después en gloria cuando ya fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó al tercer día, dice, ha sido recibido en la gloria, ¿cierto? Recibido en gloria, dice. Terminamos el capítulo 3, si Dios nos permite. Mañana leeremos jueves el capítulo 4 de Primera de Timoteo, del libro de Primera de Timoteo. ¿Ya? Aquí estamos hablando del primero, el segundo, el tercero, si Dios nos permite el cuarto, cómo le envía carta el apóstol Pablo a su siervo Timoteo para que tenga cuidado de muchas cosas y sea respetuoso con administrar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es lo mismo cuando nosotros dejamos, por decir un ejemplo, tenemos una iglesia que sale de nosotros, la administramos y todo lo demás, obviamente dejamos un encargado, por decir un ejemplo, y también le decimos, hermano, cuide la obra del Señor, aférrese a ella, cuídalo, hermano. ¿Para qué? Para que también lo abrace. La idea es que no se nos vaya ninguno, porque esa es la idea, ninguno. Trátelo con amor, entiéndalo, póngase en su lugar también. Si es necesario ayudar, ayude, ¿entiendes? Entonces, y así, si tenemos una, si tenemos dos, si tenemos tres iglesias, lo mismo, todos tienen que actuar de la misma forma. Como Pablo le envió a Timoteo carta aconsejando de todo lo que el enemigo puede hacer, como también él puede administrar una iglesia, puede administrar a los hermanos, que sean también decentes, que sean honrados, que sean justos, que aprendan con ellos la palabra del Señor, que aprendan con ellos el misterio de esta piedad, que aprendan con ellos a ser verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, siendo verdaderos hijos de Dios aquí en la plataforma. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a dar gracias a través de la oración por medio de esta palabra. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por esta hermosa oportunidad que nos da de poder hablar por un momento de este capítulo tan hermoso del libro de Timoteo, donde hemos estado administrando tu palabra. Señor, creemos que cada párrafo que tú nos permites leer, nos vas impactando y nos vas haciendo memoria de lo que tenemos que hacer para estar completos delante de ti. Ayúdanos nuestra fe, ayuda nuestra convicción a que no desfallezca. Ayúdanos a cambiar nuestra falta, nuestra mala manera de vivir, porque muchas veces dejamos mucho que desear delante de tu presencia. Pero ayúdanos
a poder ya no tener esas malas palabras, esos malos pensamientos, ese mal proceder. Señor, sino que en todo tiempo pueda decirte gracias, Señor, tú eres mi guía, tú eres mi sustento y solamente a ti te alabo y te bendigo. Señor, tanto nos hace falta poder cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, que estas cartas, esta historia, esto que le entregó el apóstol Pablo a Timoteo, es para también nuestra vida, cómo yo debo comportarme, cómo yo debo estar delante de tu presencia, como un verdadero hijo, como una verdadera hija, como verdadera familia delante de tu presencia. Señor, solamente queremos ser administrados por ti. Oh Jesús amado, vamos a tener altos y bajos en este caminar, pero tú, como lo hemos dicho hace mucho rato, tú sigues siendo Dios igual en todo tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos al Señor y después oramos por todas las peticiones que tenemos en la plataforma. Amén. Ay Señor, gracias Señor. Maestro, maestro, tócame ya con el fuego divino de tu Espíritu Santo, tócame ya, maestro, maestro, tócame ya con el fuego divino de tu Espíritu Santo, tócame ya. Vendrá el Señor, ya a tu lado estará. Y si tú le tocas del gozo inefable, también llorará. Vendrá el Señor, ya a tu lado estará. Y si tú le tocas de gozo inefable, también llorará. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. La última vez, dame un nuevo corazón que te alabe noche y
corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Amén. Qué hermosa la alabanza. Dame un nuevo corazón. Oremos por toda la necesidad. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por permitirnos ya en esta madrugada poder estar orando por toda la necesidad que hay en el pueblo del Señor. Seguimos orando por Isidora, por Catalina, Señor Jesús, por Romina, por Matías, Padre amado, estos jovencitos que están delante de tu presencia y necesitan de nuestra oración. Y asimismo por todo, Dios mío, nuestros hermanos que han pedido en algún momento la petición. Oro, Padre amado, por este pequeño bebé, Señor, que luchaba entre la vida y la muerte, Einar, Padre Santo. Señor, en tus manos está. Ayúdalo, sana, liberta, protege, Dios mío, tan solo tú conoces la necesidad. Tú has escuchado toda nuestra súplica, Padre amado. Solamente ayúdanos a aumentar nuestra fe. Ayúdanos a tener, Dios mío, esta paz que nuestra alma necesita. Señor, te necesitamos hoy más que ayer. Hoy más que ayer yo necesito de ti. Señor, sin ti no puedo vivir, sin tu presencia no podemos estar. Ayúdanos a ser hombres rectos delante de tu presencia, mujeres rectas delante de tu presencia. Que no tengamos de qué avergonzarnos, Dios mío. Señor, gracias, gracias. Creemos que tú sanas, libertas y das lo necesario a aquellos que la necesitan. Oramos en el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice también, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú nos haces vivir confiado. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga, que en esta noche pueda descansar. No queremos dejar de saludar a todos nuestros hermanos. Y nuestro pastor René Osorio dice bendición, amado siervo, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, siervo del Rey. Saludamos a Estefanía Rojas, dice bendiciones y saludo a todos por allá. Amén. Saludamos a todos los que están por un momento, Dani Jiménez, David Elías, Andrés Mina, ¿no es cierto? Nuestro hermano Ibacache dice bendiciones, pastor. Amén. Por Mario Rojas, que Jesús te bendiga, este jovencito poderosamente, y así sucesivamente a todos nuestros hermanos, nuestra hermana Rosita, que Jesús les bendiga. Amén. Gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos dio de poder estar una vez más en la plataforma. La palabra del Señor, lo volvemos a repetir: en paz me acostaré, porque asimismo dormiré, porque solamente tú, Jesús, me hace vivir confiado. Nos vemos y nos encontramos hoy día jueves, ya a las 23 horas, en una nueva enseñanza del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Que Jesús les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.